Este es un vídeo para mis alumnos de latín, de segundo de latín. Estamos trabajando las oraciones de infinitivo y os decía que es quizás una de las partes de la sintaxis latina más complicada. Por eso he querido hacer este vídeo para intentar explicaros cómo vamos a trabajar las oraciones de infinitivo para obtener el mejor resultado. Como veis, vamos a utilizar dos claves. La primera y fundamental va a ser el estudio del verbo principal. En ocasiones esa clave va a ser ya suficiente porque nos va a dar el resultado, pero si no es suficiente, el siguiente paso es el estudio del propio infinitivo. Vamos a empezar. Cuando estudiamos el significado del verbo principal, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué significa el verbo principal y cómo se comporta en castellano? Aquí lo tenemos. Hemos dicho que los infinitivos se ponen en relación con ciertos significados verbales. El verbo principal, que estaría aquí, ¿no? Está en, sobre todo, estas 6 posibilidades. Y entonces, si el verbo es declarativo, nos encontramos con que el régimen en castellano es una oración subordinada con qué, pues el tipo de infinitivo a la fuerza tiene que ser un infinitivo no concertado, por lo cual debes buscar su sujeto en acusativo. Los verbos de entendimiento del tipo saber o conocer, pues pueden tener una subordinada con la conjunción que en castellano, pero a veces también, muy pocas veces, un infinitivo. Por eso decimos casi siempre es no concertado, como el caso anterior. Sin embargo, en los 3 casos siguientes, que son verbos de voluntad, de percepción o sentido o de sentimiento, quiero, ordeno, oigo, veo, me alegro, nos vamos a encontrar con que admiten en castellano los 2 tipos de construcciones, como veis. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir ni más ni menos que nos podemos encontrar con las 2 construcciones. Y eso nos lleva inevitablemente a tener que razonar el verbo subordinado. Por último, como veis, los verbos puedo, debo y suelo, que en castellano se construyen como perífrasis, en latín van a llevar siempre infinitivo no concertado. Como os decía, en estos 3 casos que vemos aquí, son los casos en los que debemos pasar al segundo punto, que es el estudio concreto del infinitivo. Nos tenemos que fijar en su significado y régimen y vamos haciéndonos las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿es transitivo? Si la respuesta es sí, tenemos 2 posibilidades. Cuando hay 2 acusativos independientes es no concertado, porque tendríamos el sujeto y el complemento directo. Pero si hay un solo acusativo, como un verbo transitivo necesita complemento directo, pues es concertado. De tal manera que la primera oración se traduciría de la siguiente forma y la segunda se traduciría de la siguiente manera. Si no es transitivo, la siguiente pregunta ¿es intransitivo o pasivo? Mucho más fácil, porque la presencia de un único acusativo ya indica que es el sujeto y por tanto que el infinitivo es no concertado. Tenemos aquí, como veis, un infinitivo perfecto pasivo
encontramos un acusativo. Como es un infinitivo pasivo, encontramos también un complemento agente y por tanto traducimos de la siguiente manera. Ve que Mario ha sido capturado por los enemigos. Si acaso el verbo es copulativo, el infinitivo sería entonces ese o fuese, pero siempre que no vayan acompañados de un participio perfecto pasivo o futuro, porque entonces sería otro tipo de infinitivo, no el infinitivo del verbo copulativo, pues estaríamos en la misma situación del verbo transitivo, con dos acusativos independientes no concertado. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, no sé si llegamos a decirlo en clase. Si el sujeto de un infinitivo va en acusativo, el atributo de un infinitivo también. Pensaba, verbo principal, con dos acusativos, pensaba que Mario era joven. Si hay un solo acusativo, tenemos este caso. Se alegra de ser joven. Por último, me gustaría simplemente comentaros que en ocasiones el sujeto del infinitivo no concertado debe ser un pronombre personal. En acusativo, estas cuatro formas, pero si el pronombre sujeto es de tercera persona, se dan dos posibilidades. ¿El sujeto es el mismo que el del verbo principal? Se emplea el pronombre reflexivo se. ¿El sujeto es distinto del verbo principal? Se emplea el anafórico. En esta oración que tenemos aquí, que, como veis, lleva se, lo que quiere decir es que César ha vencido a los galos. Sin embargo, en esta oración que tenemos aquí, lo que quiere decir es que Cicerón ha tomado el Estado. Deseando que todos estéis bien, os mando un abrazo muy fuerte.